Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La mano de Dios esté con ustedes, trayendo sobre su vida la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de alcanzar todo lo que Dios tiene para usted. Hoy quiero compartir una pequeña introducción a la palabra de Dios, donde tengo que recalcar que Dios va a hacer con usted, Dios va a colocar en medio de usted, de acuerdo al interés que usted tenga por la palabra y el conocimiento que usted desee de esa palabra. De acuerdo a su capacidad y a su interés es lo que Dios va a vertir sobre usted. De hecho, el pasaje que voy a leer lo relata Marcos, lo relata Lucas, lo relata Juan y lo relata también los cuatro apóstoles allí de los cuatro evangelios lo manifiesta. Y cada uno de ellos da una versión diferente de esta enseñanza. Eso habla del interés y de la capacidad que cada uno de ellos tenía para receptar lo que Dios quería depositar en medio de ellos. Nunca se olvide que Jesucristo a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo: aún tengo muchas cosas más para deciros, pero no las podéis sobrellevar en este momento. En otras palabras, es usted, nadie más que usted, el que tiene que ponerle el interés, el deseo, para que Dios le dé la capacidad de poder desarrollar, colocar en usted lo que a otros no le coloca. De allí se cumple la escritura: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Permítame un segundo explicar acerca de esto. Quiere decir que el conocimiento, la revelación, la manifestación de Dios en este tiempo será mucho más grande que la que vivió Pedro, que la que vivió Pablo, que la que vivió Juan, que los que vivieron los primeros discípulos. Así como una vez dije que Abraham era el padre de la fe, pero al ser el padre de la fe no significa que él sea el más grande de todos en la fe, sino que fue el primero que le creyó a Dios, por lo cual él tiene hoy ese título. Dije también en una oportunidad que hay muchos lugares vacíos allí esperando gente de fe que los ocupe. Así que en este día vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga esa capacidad de alcanzar lo que Dios quiere revelarnos, que a otros no lo va a hacer. Siéntase más que bendecido si hoy usted puede escuchar este mensaje y Dios le da la sabiduría de alcanzar algo nuevo. La Biblia misma dice que nada nuevo hay bajo el cielo, excepto el evangelio del reino de los cielos. Quiero que usted me acompañe en la lectura. Vamos a tomar como ejemplo el libro de San Juan en el capítulo 2. Y aunque este título lleva la purificación del templo, yo quiero recordar lo que muchas veces les dije: que la palabra tenga títulos son comillas, puntos que la gente colocó para que nosotros pudiéramos acceder más fácilmente a una lectura del libro. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. En este breve pasaje de 6, 8 versículos que yo leí en este momento, hay distintas recepciones de la palabra de Dios dada en distintos grupos de personas. Primero, cuando Jesús ve que la casa de Dios había sido constituida en una cueva de ladrones, Jesús empieza a sacar, a limpiar la casa de Dios, y la gente, los discípulos, recuerdan que está escrito: el celo por tu casa me consume. Yo quisiera que usted en este momento pudiera grabarse la palabra de Dios: el celo por tu casa me consume. Si usted entiende que la casa de Dios es usted, que la casa de Dios que Jesucristo constituyó a partir del tercer día, entonces tiene que comprender en este momento que hay un celo santo de parte de Dios hacia usted y un llamado de Dios: sé santo porque yo soy santo. Ahora, cuando nosotros entendemos que los discípulos comprendieron que esto estaba escrito y que hay un celo de parte de Dios, puedo entender que usted y yo, los escogidos por Dios, los que hoy tenemos una revelación de la palabra de Dios y que nos lleva a otra dimensión, donde Él mismo dice que si nosotros amamos a Dios, Él vendrá a nosotros, morará en medio de nosotros y nosotros seremos verdaderamente sus hijos. Ahora, entendiendo que somos templo de parte de Dios, Jesús les dice a la gente que está en medio de ese lugar, en el versículo 19, respondiendo Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo quiero hacer alusión a un pasaje del libro de San Marcos, donde Jesús dice: las zorras tienen sus guaridas y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Qué fácil le es al hombre hacer guaridas de zorras. Qué fácil le es al hombre hacer instrumentos legales. Qué fácil le es al hombre hacer instituciones, corporaciones, llamarlos de la manera que a usted mejor le parezca, y detrás de esas cosas cobijarse. A ver si nos entendemos. Las zorras tienen sus guaridas. Si usted puede, y no quiero ofender a nadie, pero este planeta Tierra, con sus 510 millones de kilómetros cuadrados, tiene innumerables cantidad de religiones, métodos, formas de querer agradar y de buscar a Dios. Ahora, cuando Él dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, lo que Él está diciendo: yo soy la cabeza del cuerpo, yo soy la iglesia, yo soy el esposo de la amada y no tengo dónde apoyarme. En otras palabras, usted y yo somos el apoyo de Dios. Usted y yo somos el instrumento de Dios. Recuerde cuando aquel hombre llamado Nicodemo hacía rogativas oraciones, clamaba. Cuando aquel hombre, perdónenme, llamado Cornelio, hacía ofrendas, clamaba a Dios. Se abrió el cielo, él vio una visión,
Y en medio de esa visión un ángel le dice, ve y busca en tal calle a un tal hombre llamado Pedro, él te dirá todo lo que tú tienes que hacer. En medio de ese tú tienes que hacer, hay un instructivo de Dios para que nosotros llevemos lo que ellos no pueden alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús está diciendo, no hay salvación sin Cristo, no hay salvación sin mí. De hecho, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y usted puede formar y fundar la religión que a usted le agrade, pero si la cabeza, si el dueño, si la mente no es Cristo, recuerde que la Biblia dice, llevad cautivos todos tus pensamientos a la obediencia y obediencia de Cristo. En otras palabras, Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, entendiendo que Él va a ser la cabeza del cuerpo, pero para eso tienen que pasar 3 días. Jesucristo es el único Dios en toda la existencia de la humanidad que vino a morir. Es el único Dios que no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, hasta morir en la cruz. Y esa muerte en la cruz es la que a Él le da la puerta, el abismo, para llegar a esos 3 días. No quiero hoy expandirme sobre la enseñanza de los 3 días. Simplemente daré un punto. El día que Él murió, cuando llegó la hora novena, cuando Él expiró, esa noche, ese día, 500 de los muertos santos se levantaron y caminaron por la ciudad. El segundo día es donde Él llega y afrenta a Satanás y al Hades. Y al tercer día, Él resucita. No quiero enseñar sobre esto porque espero que Dios me dé la autoridad para hacerlo sobre usted. Ahora, el libro de Oseas dice, después de 2 días nos dará vida. Esos 3 días que Él pasa en el sepulcro son los días que marcan la eternidad y la resurrección. Al segundo día nos dará vida. Y la pregunta que tengo para usted hoy es, ¿estamos viviendo el segundo día? Donde una iglesia que por 2000 años estuvo dormida, paralizada, con enseñanzas básicas de salvación. Hoy Dios está despertando el Espíritu de Cristo y llevándonos a una nueva dimensión espiritual, donde no tan solamente se verán señales, prodigios y maravillas como nunca antes se han visto, y que no ha llegado a corazón de hombre, como lo dice la Biblia, donde ojo no vio, donde el ojo del hombre verá lo que nunca antes vio, y subirá al corazón lo que nunca antes entendió. Esa revelación y ese conocimiento está despertando Dios hoy, y no es casualidad que usted sea uno de los que está escuchando este mensaje. Y luego dice, y al tercer día nos resucitará. Ahora, cuando Jesús está enseñando y purificando el templo, Él dice unas palabras que aquí en Juan no están manifiestas, pero que sí lo expresa Mateo, que sí lo expresa Marcos. Él dice, ¿no has oído que mi casa, ya no es la casa del Padre, es su casa, será llamada casa de oración? Ahora, ¿cómo llegamos a que de pronto aquello que era tan simple como correr los bueyes, las ovejas,
sacar las palomas, correr a los cambistas, volcar las mesas, venga sobre ese celo santo que no está expresado en Juan, pero que sí lo expresa Marcos. Es el celo: mi casa será llamada casa de oración. Ahí entiendo cuando Jesús iba a ser crucificado, les reprocha a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Y cuando ellos dijeron: vamos a orar, no, deja ya. Ya había pasado el momento de la oración. Muchas veces en las campañas, en las manifestaciones de milagros, veo gente que venía a apoyarme en oración y jamás permití que nadie orara mientras yo ministraba o predicaba. Si hay algo que aprendí es que cuando uno tiene autoridad no necesita bufones que estén al lado. Perdónenme la expresión. Tampoco soy partidario de las cadenas de oración. Cuando uno tiene autoridad no necesita respaldo de nadie. El respaldo es Dios. Ahora, Jesús ha visto que se ha cumplido el momento de la oración y ahora llega el momento de la acción. Y el momento de la acción para que se cumpla los 3 días es demostrarle a la humanidad que Dios se hizo hombre, que Dios es un ser que se complace y vivió todas las necesidades del hombre, aunque él nunca tuvo pecado, aunque cargó todos los pecados de la humanidad. Veo gente enferma, debilitada, cansada, y muchos mueren por los pecados que tienen. A Jesús no lo mató ningún pecado. Él tuvo la fuerza, tuvo la capacidad, tuvo el lomo para cargar los pecados de todo y no morir. Muchos creían que los azotes de esa noche acabarían con él, mas al otro día tenía la fuerza para cargar un madero sobre su espalda y subir al Gólgota. A él no lo mata ningún pecado. Ahora, aunque iban los pecados de toda la humanidad sobre él, llegó al Gólgota y cuando todos creían que no soportaría la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y bájanos, decían otros. Otros se burlaban. Tú que en 3 días reconstruyes el templo, bájate de la cruz. Él nunca aceptó bajar de la cruz. Es que el primer día es el día de la entrega. Es el día donde tiene que matar su vida. Quiero decirte esto de parte de Dios. El que quiera hallar la vida, la perderá. Instrumentos el diablo tiene para que tú todos los días de tu vida te levantes con afanes. Instrumentos tiene Satanás para que distraigas tu vida en cosas que no aprovechan. Mas el que pierda la vida por causa de mí y de este evangelio. Y allí viene la pregunta obligada: ¿qué evangelio estás entendiendo? Si nosotros vemos la simpleza de la palabra, veo 4 evangelios. 4 evangelios, 4 hombres que entendieron diferentes cosas, aunque parecidas, en el mismo relato, en la misma vivencia. ¿Qué evangelio estás recibiendo cuando tienes que hacer caso a Dios? ¿Cuál es la dimensión espiritual a la que Dios te ha elevado para que te entregue cosas que a otros no le dio? Cosas que ojo no vio ni ha oído el oído del hombre, ni ha subido a corazón de hombre alguno. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, allí viene el interés, porque cuando tú estás enamorado, te interesas en demasía. Y todavía no hemos superado el primer día. Ahora, cuando Él desciende y le arrebata las llaves a Satanás de la vida y de la muerte,
¿Recuerdan cuando el rey va en búsqueda de Samuel y Samuel ya había muerto? Y se acerca a una hechicera y la hechicera invoca y Samuel sale y habla con el rey. Y la respuesta de Samuel, porque era Samuel. Entonces, ¿existe el espiritismo, pastor? No, no existe. Porque el día en que Jesús descendió al Hades, le arrebató las llaves que antes Satanás tenía. Antes los espiritistas, los hechiceros, tenían autoridad y poder para llamar a los que estaban muertos. Hoy no pueden hacerlo. Ese día que Jesús murió, después de arrebatarle las llaves a Satanás, 500 de los muertos se levantaron y caminaron por la ciudad. Y la gente daba testimonio de lo que había pasado. Eso pasó el primer día. Ahora, teniendo las llaves de la vida y de la muerte, tiene que ir al segundo día, las llaves del abismo. Y las llaves del abismo son las que tienen que abrirte la mente, el entendimiento, llevarte a otra dimensión. Donde lo simple ya no es para ti. Recuerdo en el año 2003 cuando hice un pacto delante de Dios para que Él me revelara la palabra. Y tuve que quemar muchos mensajes, aunque Dios había hecho muchos milagros conmigo. Tuve que quemarlos porque me avergonzaba lo que había hecho o lo que había predicado. Un día Dios habló conmigo y me dijo, ¿por qué los quemas? Eso le sirven a los que están en jardín de infante. Luego vendrán los que tienen otro estómago, otra palabra y querrán escuchar los mensajes que tú tienes hoy. Pero eso era necesario para la gente que recién comienza. Recuerdo que al siguiente año hice otro pacto delante de Dios y le pedí que me diera sabiduría. Y es que así como clama la inteligencia en las calles buscando quien la desea, también lo hace la sabiduría. ¿Habrá alguien hoy que quiera inteligencia y sabiduría? ¿Habrá alguien hoy que diga, yo estoy dispuesto a pagar el precio para que Dios me hable lo que a otro no le habló? ¿Habrá alguien hoy que diga, Dios, yo no entiendo sobre ayuno, pero quiero saber cuál fue ese ayuno que Jesús hizo en 3 días? Porque fueron 3 días que Él descendió. Ahora, aunque faltaban cumplirse 3 días, así como cuando Daniel se dispone a buscar a Dios y las fuerzas del cielo impiden que sus oraciones lleguen a Dios, porque en el primer cielo se mueve Satanás, en el primer cielo se mueve el príncipe de Persia, en el primer cielo se mueve el príncipe de este siglo. La Biblia dice que cuando el ángel llegó a donde estaba Daniel, desde el mismo día en que te dispusiste a buscar a Dios, fue dada orden de que te bendijera. Y la Biblia dice que en el momento en que Jesús expiraba en la cruz, en ese momento en que Él decía, Eloi, Eloi, lama sabactami, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese mismo instante, dice la Biblia que Él triunfó sobre las potestades, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el infierno, triunfó sobre la muerte. Los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos. Y todavía no habían cursado los 3 días. 3 días necesitó Dios para que Abraham recibiera de nuevo a su hijo. Porque aunque llegó al monte y se dispuso a matarlo, le fue dada orden, no lo toques ni hagas daño al muchacho. 3 días. 3 días estuvo Jonás, el que no quería predicar, el que no quería hablar, el que no quería llevar un mensaje porque la gente no lo entendería. Siempre digo que los verdaderos profetas son reconocidos cuando ellos mueren. Pero mientras están en vida, en su tierra, no hay quien los reconozca. Ahora, Jonás viene y es tirado en la misma orilla donde un día
se dispuso a no regresar y da el mensaje que después llora: yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Conocía el corazón de Dios y sabía lo que Dios iba a hacer. Y eso le dolía porque su palabra quedaría en vergüenza. Ahora, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo creí que había una sola nación, la del pueblo de Dios. Los judíos se jactan de ser el pueblo de Dios y yo siempre lo dije: el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo está muerto, por más que sea judío. Ahora, cuando la revelación les venga y despierten de su sueño y reconozcan al Hijo de Dios como el verdadero Mesías, ese día Dios le volverá a abrir las puertas. Después de 2 días le dará vida. ¿Será este el tiempo en que los judíos reconocerán a Cristo? Y luego habla del tercer día, de la resurrección. Cuando se habla de resurrección, se habla de aquellos que estaban muertos y viven. Y me gusta la palabra resurrección porque dice: yo los resucitaré. O sea, un muerto no resucita a otro muerto. Jesucristo está vivo. Por eso podemos hablar y orar con Él. Pero me gusta cuando la Biblia habla acerca de la muerte y de la muerte segunda. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, la niña está muerta. Pero Él dice: la niña duerme y aquí yo voy a despertarla. Ahora, ¿por qué dice muerte y otro dice duerme? Y es que la primera muerte es descanso. La primera muerte es Hades. La primera muerte es la que todos tienen que pasar para que Él los resucite. Y luego está la segunda muerte, donde no hay resurrección. Allí irán todos los que no creen en Cristo. Allí irán todos aquellos que le dieron la espalda. Allí irá Satanás y todas sus huestes. Pero la primera muerte habla de sueño y despertar. Me gusta cuando el libro de Ezequiel habla acerca del valle de los huesos secos. Porque sé que hoy hay muchos huesos secos que caminan. Hay muchos que están muertos. Y es como ese que un día contó del hombre que ya había sido condenado a la silla eléctrica. Y aunque estaba vivo, iba camino a la silla eléctrica. Y en su espalda había un cartel que rezaba: muerto que caminando va. Este ya está muerto, la silla lo espera. Hoy hay muchos que van a los templos, pero están muertos. Hay muchos que asisten a congregaciones, dicen que alaban a Dios, pero están muertos. Hay muchos que dicen: yo conozco a Dios y nada saben de Él. Aquí estaba un grupo de religiosos. Amaban ese templo, iban a pedir misericordia de Dios, iban a clamar a Dios. Y es curioso, porque en el libro de San Mateo, Mateo dice: echó fuera a los que vendían y a los que compraban. O sea, que iban al templo gente muerta, gente que no tenía conocimiento ni amor por Dios. Me gusta cuando la Biblia dice que Dios es celoso y nos ama celosamente. Ahora, si el amor no es recíproco, el amor se acaba. Escuché muchas veces personas que decir: me cansé de amarlo, pero nunca me amó. Me cansé de hacerle el bien, pero nunca hizo bien para conmigo. Y ahí es cuando viene a mí la palabra del libro de San Mateo, capítulo 7. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y yo le voy a resumir el texto
apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cómo es que hay gente que lo llama Señor, pero Él no es su Señor? ¿Cómo es que el libro de San Juan en el capítulo 15 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto? ¿Cómo puede ser que Él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes? ¿Cómo puedo yo creer que estoy al lado de alguien y Él no esté conmigo? Cuando San Juan en el capítulo 15 nos habla acerca de este versículo, nos muestra una pequeña visión de lo que esto verdaderamente es. Si permanecieres en mí y yo en ustedes, pedid todo lo que quieras. Y no te pone condición, todo lo que quieras y será hecho. Cuando un profeta hace muchos años atrás se acercó a mí en un momento en que estaba en esta disyuntiva: si me dices que sí, nunca más podrás volver atrás. Y yo entendí lo que el profeta me decía. Y dije: sí, Señor. Y Él volvió a decirme: si me dices que sí, nunca más podrás volver atrás. Lo curioso es que a partir de ese sí, sucedieron en mi vida una serie de secuencias familiares, con mi esposa, con mis hijos, con el ministerio, que yo me pregunté qué entendió Dios cuando yo le dije que sí. ¿Por qué pasarían en medio de mi vida situaciones en las que muchas veces me preguntaría si Dios estaba conmigo? Y es que cuando Dios va a llevarte a una dimensión superior, primero tienes que morir. Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Claro que te amo. Y Jesús vuelve a preguntarle por segunda vez. Y qué casualidad, son 3 veces que le pregunta. Otra vez el número 3. Y Pedro ya no tiene respuesta. Tú lo sabes todo. Entonces Él le declara: cuando eras niño iba donde tú querías, pero cuando seas más grande, te tomarán y te llevarán donde tú no quieres. Recuerda, el que quiera hallar la vida la perderá. ¿Qué es lo que tú entiendes por Dios? ¿Y qué es lo que tú entiendes por éxito? ¿Y qué es lo que tú deseas como vida? Seguramente, si Cristo hubiera tenido mentalidad humana, jamás hubiera abrazado la cruz. Él hubiera venido a la tierra, en vez de entrar en un burro, hubiera entrado en un caballo blanco con gran cortejo a la tierra, que era de Él, su ciudad, su templo, su gente. Sin embargo, aunque hoy le tendían palmas y decían: Abba, Padre, luego estarían crucificándole y Él amando esa cruz. La verdad es que al tercer día, el único Dios, el verdadero Dios, venció a la muerte, venció al Hades, venció los principados, venció las potestades, venció todo. Y dice la Biblia: le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero que usted lo comprenda hoy. Si le fue dado es porque no lo tenía. Me gusta cuando la Biblia dice que Jesucristo
aprendió obediencia. ¿Cómo siendo Dios el creador de todas las cosas no conocía obediencia? Y tuvo que aprenderla. ¿Cómo es que siendo Dios tuvo que soportar clavos, abrazar una cruz? Y aunque la muerte no puede hacer nada ante la vida, murió. Murió como hombre, resucitó como Dios. Entre todos los dioses de la humanidad, entre todos los dioses de este hermoso planeta llamado Tierra, es el único que murió. Pero también el único que resucitó. Y se marca la historia, no como la de un profeta, sino como la del dueño de toda la humanidad. Tan grande que la Biblia nos enseña de que Él volverá en las nubes y arrebatará a aquellos que le aman y le aman de veras. Y se cumplirá la escritura diciendo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué estás haciendo de la casa de Dios? Y quiero que usted entienda que usted es la casa de Dios. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Dios no necesita de un templo hecho de mano de hombres, aunque es hermoso congregarnos y no debemos dejar de hacerlos. Pero mi casa será llamada casa de oración. No se han cumplido los 3 días. Aún no existe la resurrección. Pero sí estamos en el segundo día, donde Él nos dará vida, donde se cumplirá la gloria postrera. Es mayor que la primera, porque es el preludio del tercer día. Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Estamos cerca de eso. 2000 años del momento en que Él abrazó descender 3 días. La Biblia dice que cuando Él se levantó, cuando el sepulcro fue hallado vacío, cuando aquellas 2 mujeres hablaron y lo confundieron con un ángel, cuando Él fue y se le presentó a los discípulos allí en aquel sótano donde estaban todos escondidos, donde aquel hombre llamado Tomás, incrédulo, Jesús tiene que decirle: he aquí mis llagas, mete tu dedo. Y seguramente metió el dedo en la llaga de la mano y Dios dijo: es poco. Y tomó su mano y lo puso en su costado. Y aquella aurícula y ventrícula de su corazón que habían sido traspasadas por una lanza, ahora estaban los dedos de Tomás ahí adentro tocándola. Ese es el Dios que la muerte no puede con Él. Ese es el Dios que venció a la muerte, triunfando sobre ella. Es el Dios que te dice: no temes, porque no hay nada que pueda apartarte del amor de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir. Pero verdaderamente tú le amas. Le amas tanto que dices: Dios, quiero tener lo que tú tienes. Quiero conocerte como tú me conociste. Quiero llegar a esas dimensiones que hoy muchos no la ven. Me gusta cuando llego a entender de que es nada más y nada menos que el apóstol Juan el que recibe la revelación del libro de Apocalipsis. La Biblia dice que Juan tenía por costumbre acostarse sobre el pecho de Jesús. Sabía recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ahora, ¿qué tan cerca de Él estás para que Él te confíe lo que está por venir? Siempre les dije a la gente que es hermosa la Biblia. Sus 1189 capítulos, sus 31.100 versículos. Es hermoso. Pero esto es pasado. Son historias
que te llevan a conocer a Dios. Si hoy estuviera Pablo predicando a usted en este momento, seguramente diría a los riojanos, o pondría a tu ciudad, y habría un libro que diga a los riojanos, habría un libro que diga a los rosarinos, a los cordobeses, o pon la ciudad Miami, pon Francia, Bruselas, Madrid, México, Guadalajara, el que tú quieras, llevaría el nombre de tu ciudad. Ahí entiendo que Dios está escribiendo todavía. Ahí estoy viendo que Dios usa tu mano todavía. Ahí estoy viendo que Dios tiene mucho más para darle a esta generación. 3 días. Y no hemos hablado nada de los 3 días. Estoy hablando de que cuando más te acercas a la luz, más ves, más temor tienes y más deseos de entregar la vida. El que pierda la vida por causa de este evangelio. ¿Cuál evangelio? Mi casa será llamada casa de oración. Y es que en la oración es donde Dios te revela lo que a otros no les reveló. Por eso es que el primer mensaje que Jesús da en el Sermón del Monte, cuando toda la gente se maravillaba, nunca nadie ha hablado así, con tanta autoridad. ¿Sabes cuál es? Jesús y la oración. La oración. Vosotros oraréis así. Y es que Dios está tan celoso, tanto anhelo, tanto deseo de pasar tiempo contigo. Cuando hablo de pasar tiempo, Dios contigo. Hace unos años, Dios venía pidiéndome que me apartara, ayunara, lo buscara en oración. Y por distintas circunstancias, motivos, porque motivos nos sobran, no podía hacerlo. Un día, el menos pensado, el día que Dios dijo, te quiero conmigo, tuve un accidente. Un hombre en estado de ebriedad, a más de 160 kilómetros por hora, me atropelló, me arrastró 80 metros. 15 días en terapia intensiva. 15 días en la presencia de Dios. Luego salí de ahí y Él siguió hablándome. Lo que para los médicos llevaría un año y medio de curarme, tan solo en 1 mes y 20 días, no llegué ni a los 2 meses, completamente sano. Cuando me decían que esa pierna a la cual solamente le habían dejado tendones y huesos, llevaría tiempo reconstruirse, Dios lo hizo en 3 días. Dios desea que pases tiempo con Él. Dios desea darte a conocer cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Pero necesitas que aceptes el primer día. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Y le mostraré cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Le mostraré la verdad. Lo que para otros es parábola, se los enseñaré claramente. Que Dios en esta oportunidad te bendiga y traiga sobre ti el deseo, el anhelo de buscarle, pero de buscarle todo, de todo tu corazón. Porque la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón. Puedes seguir métodos religiosos, puedes seguir formas que hasta el día de hoy no te han dado resultados. O puedes decirle, Dios, enséñame a buscarte, porque verdaderamente hoy quiero una respuesta. Y el que es bueno, te dará mucho más abundantemente de lo que tú le pidas
o anheles en tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.